Mi nombre es Pilar Escribá y vengo a traeros un trabajo, una de las experiencias que hacemos en la Universidad de Valencia. Los autores somos Luis Molina y yo, aunque Agustín Díez también ha sido parte integrante e imprescindible de este trabajo. Quiero dar las gracias a la organización GeoSig por invitarnos a comentaros una de las actuaciones arqueológicas que hacemos para la ubicación espacial de vasos cerámicos en los estratos arqueológicos. Es un trabajo corto, tranquilo, soy la última, vamos a terminar enseguida. Bueno, como todos sabréis, el espacio tiene muchísima importancia en arqueología. Nosotros hacemos una cronología relativa en donde nos organizamos las épocas y las cronoculturas con unas bases muy sencillas, aunque luego no siempre suelen ser tan fácil, que es que lo más moderno suele ser, la capa de tierra más moderna, suele ser la de más arriba y la más antigua la de más abajo. También trabajamos con unidades estratigráficas o UES que marcan una acción en el tiempo y a las que damos un número, unos códigos para después trabajar fácilmente con todos los datos que tenemos y las coordenadas y relacionarlo. Además, siempre hay que recordar que los arqueólogos en nuestra reconstrucción de la historia y de la prehistoria destruimos, con lo cual el almacenar, como decía nuestro compañero de la administración pública, esos datos y tenerlos disponibles para el resto es muy importante. Y ahí es donde entra un poco el GeoSig. Hay un problema tradicional en la arqueología, que es que muchas veces los objetos, siendo el mismo objeto, están fraccionados y se distribuyen a lo largo del espacio. La cerámica, que es con lo que vamos a poner nosotros el ejemplo, tiene una gran ventaja. A día de hoy los arqueólogos podemos saber si diferentes fragmentos que aparecen en lugares diferentes son partes de un mismo vaso u objeto, con lo cual nos sirve de referencia para trabajar a partir del Neolítico con estos fragmentos dispersos por los yacimientos y los espacios y solucionar diversos problemas tafonómicos que surgen en el día a día de un trabajo del arqueólogo. Esos procesos pueden ser de origen antrópico o naturales y provocan una alteración espacial de los materiales que se encuentran distribuidos en horizontal, en vertical y en diagonal. Ello puede provocar que el arqueólogo no interprete bien los datos porque a lo mejor piense que una capa pertenece a una época y en realidad pertenece a otra. Hay que estudiar ese material que está in situ y el GeoSig nos ayuda bastante. Las principales soluciones que tenemos a este sistema ante este problema de dispersión son tres, aunque hay más. El uso de diagramas o de la matriz Harris, básicamente es organizar jerárquicamente las unidades estratigráficas en el tiempo. La comparación de tecnologías de cada estrato, sobre todo lo que os comentaba, la cerámica, la lítica, alguna otra cosa más. Nosotros nos vamos a enfocar en este ejemplo en la cerámica. Y las herramientas de posicionamiento global como el GPS, el uso de la estación total, trabajamos con esas coordenadas y con esos datos, procesamos los datos y ahí es donde entra GeoSig a echarnos una mano. En general, ¿qué procedimientos arqueológicos usamos nosotros? Bueno, esta es la estructura general que se suele hacer en todas las excavaciones. Durante la excavación hacemos una toma de coordenadas espaciales, tanto del material arqueológico como de las unidades estratigráficas y de cualquier punto que nos parezca interesante. Habitualmente solemos utilizar la estación total. Después hacemos un procesado inicial que suele ser en el mismo yacimiento o inmediatamente después para que no se nos olvide nada y lo almacenamos los datos en formato CSV habitualmente que son compatibles con los SIG. Tras ello completamos el diagrama Harris, decidimos la cronología relativa a priori de las capas de tierra y su jerarquía en el tiempo. Después pasamos a calcular el MNV, es una herramienta que nos es muy útil a los que trabajamos con la cerámica y no es más que calcular el número mínimo de vasos que hay en una muestra recogida. Cada fragmento no necesariamente lo consideramos un vaso, consideramos un vaso cada fragmento que sea diferenciable de otro y que aporta algún tipo de información arqueológica, ya sea de tipología, morfología, tecnología, etc. Con eso, si tenemos una muestra de 200 fragmentos, podemos decir, bueno, tenemos 60 vasos independientes. Puede ser un fragmento o puede ser varios, como veremos en el ejemplo que vamos a trabajar nosotros.
Adscribimos esos fragmentos a las unidades estratigráficas que ya teníamos registradas y lo organizamos en nuestra base de datos. Tras ello insertamos los datos en GeoBSIG y elaboramos los mapas, las plantas, etc., para terminar con una interpretación final de todos esos datos que hemos obtenido. Este sistema lo vamos a aplicar de localización espacial de fragmentos a un ejemplo de un yacimiento que nosotros estamos trabajando en el Departamento de Prehistoria, Arqueología e Historia Antigua de Valencia, y es el yacimiento al aire libre del Mas d'Is, en Penàguila, Alacant. Era una aldea en el Neolítico que perduró durante mucho tiempo y que a la problemática general que os he comentado sobre la dispersión espacial de los fragmentos del material arqueológico se le unen todos estos problemas. Un yacimiento al aire libre siempre está expuesto a las inclemencias, sobre todo el ambiente es aerobio, no es como en una cueva o en un lago. Además es una plataforma, lo veis ahí sombreado en un tono granate, es una plataforma muy lisa, está muy expuesta a todo tipo de erosión, ya sea hídrica, eólica, etcétera. Sobre todo la hídrica, puesto que las bandas, a ver, voy a señalar con el ratón, estas dos bandas que se ven aquí, bueno, y las de alrededor también, estas bandas oscuras son llamadas les puntes en el lenguaje local, la gente del pueblo les llama así, porque son barrancos que se meten con un gran relieve y unas depresiones bastante importantes, por donde pasan torrentes que están en la cabecera del río Penàguila, que a su vez es tributario del Serpis. Con lo cual el agua torrencial del típico corte de clima mediterráneo ayuda todavía más a esta erosión y a este movimiento de materiales que tenemos en el yacimiento. Además, la composición química del suelo tiene un pH bastante irritante para todo el material arqueológico y a nivel edafológico también hay problemas. La intervención antrópica ha sido muy grande, de hecho a día de hoy sigue siendo un campo de cultivo y lleva habitándose desde aproximadamente el 5600 calibrado antes de Cristo. Hay una barbaridad de datos, puesto que la excavación, el levantamiento topográfico de este yacimiento fue en 1998 y desde entonces la universidad ha seguido excavando prácticamente cada año y a veces durante muchas semanas o meses cada año. Y ello provoca un desplazamiento de decenas de metros en diferentes direcciones de todo el material. Bien. Aquí repetimos la foto de la vista aérea del 77 junto a cómo vemos los datos cuando lo trasladamos al GeoBSIG. En este caso veréis ahí unas cuadrículas, ahora lo veremos en ampliación, y nos vamos a centrar en la zona de los fosos, los veis ahí en planta, esas formas que hay dentro del círculo. Los fosos son estas estructuras que hay aquí, estructuras negativas, que se han estudiado en los últimos años. Las líneas que veis, esta línea de aquí irregular y la de la derecha, son las líneas que nos marca la propia orografía del barranco que rodea a la plataforma donde se sitúa el yacimiento. Este yacimiento se dividió virtualmente en sectores de 40 por 40 metros que en el abarrancamiento evidentemente se cortan. Nosotros nos vamos a centrar sobre todo en estos dos sectores, el sector 105 que está en la parte superior de la plataforma y el sector 104 y el barranco. ¿Veis? Como veis hemos estado excavando a partir de la línea de pendiente que marca esta zona. Una vez hemos metido toda la información relativa al yacimiento, metemos la información relacionada con los vasos y los puntos donde se encuentran. En el ejemplo os he puesto dos vasos, aunque esto ocurre con la gran mayoría de vasos. El vaso 200 tiene 9 fragmentos que se han encontrado en 4 campañas diferentes, desde 2010 a 2013, y 8 posiciones espaciales. Aquí en rojo veis que la unidad estratigráfica, la UE, tiene un número, 104, y aquí en la de abajo 105. Ello hace referencia al sector en donde se han encontrado esos fragmentos. El resto del número es un número corrido que vamos dando al material que vamos encontrando. Con lo cual, si volvemos un poco atrás, al mapa de atrás, estos son 40 metros, estos serían otros 40 metros aproximadamente. Estamos hablando de los vasos se han repartido en un máximo teórico de 80 por 40 metros. Eso es
una gran cantidad de espacio. Bien, el ejemplo que vamos a poner con el GeoBSIG va a ser este vaso, que es un poco más sencillo de encontrar. Es el vaso 305, en donde con sus 7 fragmentos estaban repartidos en 2 zonas, la del sector 105 y la del sector 104, se encontraron durante los años 2011 y 2015. Aquí tenéis en el ejemplo una foto para que veáis que sí que se puede reconocer que son del mismo vaso. Si vierais los fragmentos en directo veríais como sí que son iguales. Bien, el área de intervención en la excavación del año 2015 la tenéis aquí un poco ampliada. A la izquierda veis el sector 105, a la derecha el sector 104 y esta línea central es el abarrancamiento, que marca la pendiente entre lo que es la plataforma hacia la izquierda y lo que es la pendiente hacia la derecha. Lo que tenéis marcado en verde en este rectángulo de aquí y en esta especie de forma geométrica de aquí son las zonas donde se excavó en estas campañas y donde se encontraron aquí 6 fragmentos del vaso 105 y aquí 1. En el tratamiento de datos primero hicimos lo de siempre para ubicar estos vasos temporalmente también. La matriz Harris, a la derecha hay una simplificación de lo que es esta organización que nos hacemos los arqueólogos, en donde aquí, en este circulito de aquí, veis la UE 104-956, que nosotros, después de nuestras primeras impresiones, la escribimos al nivel 2 o neolítico 2A. También se hicieron otra serie de estudios, como veremos ahora, así muy por encima, con otros programas, etc. Y este es el vaso 305. Los fragmentos de la izquierda son los que se encontraron en 2015 en el sector del barranco, en el 104, y a la derecha hay un borde con el fragmento que se encontró en 2011. Otros programas también hemos usado otros GIS, como este, en donde aquí, por ejemplo, están hechos los puntos del ONI, donde vemos el relieve del suelo, pero vamos a extendernos en el GeoBSIG, que para eso estamos en un congreso del GeoBSIG. Bien, ¿qué es lo primero que hicimos cuando ya teníamos toda la información, los puntos, los CSVs y las capas incluidas? Aquí a la derecha tenéis la UE 104-956 y, como los arqueólogos a veces movemos el material al excavar y no sabemos exactamente el punto exacto donde estaba nuestro fragmento cerámico, pues decidimos poner todos los puntos que son estos granates de aquí que veis, ahí, 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 ¿de acuerdo? Esto de aquí no son rosas, es un hogar, pero también nos servía constantemente de referencia. Juntamos todos esos puntos, juntamos los bordes de la UE e hicimos el convex hull o mínima envolvente para calcular la zona máxima donde se iban a mover nuestros fragmentos. Y después del dibujo, donde nos sale esta forma más o menos geométrica de la capa, sabemos que los 6 fragmentos de cerámica que encontramos este año se iban a mover ahí, en un área, como tenéis aquí abajo, de 3,56 metros cuadrados. Bueno, y después queríamos saber qué había pasado con el punto, el fragmento, que es este que tenéis aquí, del año 2011. Entonces metimos también los datos que ya teníamos en la base de datos, pero seleccionamos los puntos que conformaban la unidad estratigráfica que excavamos, pusimos el punto de cerámica que lo tenéis aquí, un fragmento, los otros 6 fragmentos y empezamos a jugar con esas plantas, a ver qué nos decía esto. Bueno, lo primero que vimos fue las distancias, están unos y otros a más de 16 metros de distancia, con la línea del barranco en el centro y la gran pendiente que hay de un lado a otro. Y bueno, pues a partir de ahí se empieza a sacar deducciones sobre la altura, la localización y qué ocurrió con ese vaso y sobre todo con los estratos y con las unidades estratigráficas, cómo se depositaron. Ello nos ha permitido hacernos nuevas preguntas, plantearnos nuevas posibilidades y darnos cuenta que esos fragmentos que están en un lado y en otro, probablemente todo lo que hay a su alrededor pertenezca cronoculturalmente a la misma época o sean más o menos contemporáneos.
En este caso, como habíamos visto, si los 6 fragmentos que encontramos aquí en la unidad estratigráfica 104.956 eran del Neolítico 2A, lo más probable es que el material que estuviera aquí, aunque estaba a muchos metros de distancia, tanto en horizontal como en vertical, pues fueran contemporáneos. Geodesía y la arqueología, ya lo habéis comentado muchos de vosotros, me voy a repetir un poco, iré al grano. Nos sirve para interpretar estos materiales dispersos en el espacio y en el tiempo, ayuda a la reconstrucción de los procesos tafonómicos, erosivos y de transportes de materiales que se producen con el tiempo. Sirve también para ese almacenaje de datos y intentar cometer los menores errores posibles. Es fácil para el intercambio y tiene un mismo lenguaje común científico. Sirve para incorporar nuevos datos, puesto que cada año esta excavación se sigue aumentando la cantidad de datos que vamos incluyendo, y esta en concreto desde el 98 son muchos años y muchos datos. Ayer, cuando estaba retocando las diapositivas, me dijeron: pero pon los datos que tienes, que vean el número que hay. Y dije: pero si es que no los puedo contar. Y grosso modo estuvimos mirando y nos salían 31.000 filas de datos, teniendo en cuenta que cada fila de datos pues tiene su X, su Y, su Z, su unidad estratigráfica, su año, el tipo de punto, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual os podéis imaginar la barbaridad que es esa base de datos. Con lo cual nos interesa una herramienta de edición fácil y que se le puedan añadir sin problemas y se puedan volver a importar de forma muy sencilla y compatible. Por último, creemos que es muy importante esta herramienta, puesto que es software libre y eso democratiza el acceso a todos, a estudiantes y a todo el mundo. Y bueno, pues gracias por todo. Esto es.